Bueno, bienvenidos. En este video entonces vamos a realizar una práctica de desarrollo de aplicaciones con Android Studio y básicamente vamos a aplicar el concepto del uso de los archivos XML donde se puede almacenar información y que pueden ser guardados de manera permanente y obviamente una vez la aplicación regrese a la ejecución pueda reutilizar la información y no solamente una aplicación sino que otras aplicaciones también puedan tener acceso recurrente a esos archivos XML. Decíamos entonces que shared preference o datos de preferencia compartidos es una de las formas que Android utiliza para almacenar información. Muchas de las aplicaciones Android hacen a través de esa vía. Y otra vía también decíamos que se puede utilizar también una base de datos de tipo SQLite, donde se puede pues guardar grandes volúmenes de información. Bueno, grandes entre comillas, porque tampoco es que una aplicación móvil esté destinada para almacenar muchos volúmenes de información, como lo es una base de datos de servidor empresarial. Otra tercera forma decíamos y que era la más clásica y ahora menos utilizada, pues era guardar datos en archivos de texto, archivos binarios con datos estructurados. Sin embargo, ahí habría que desarrollar las librerías que permitan pues definir las estructuras y guardar los datos con estructuras. Es decir, tendríamos que programar toda la serialización y deserialización. En todo caso, con los archivos XML no tenemos que programar nada de la serialización y deserialización porque ya las librerías hacen todo esto. Bueno, entonces arranquemos con el tema. Bien, entonces vamos a crear una aplicación nueva. Bien, entonces tenemos ya la aplicación lista para trabajar. Entonces se supone que por aquí debo tener entre los archivos el activity main, y bueno, estamos trabajando con un template vacío donde podríamos hacer algunas cosas. Bueno, en todo caso lo que vamos a hacer acá es un formulario, un layout para capturar información o que el usuario ingrese algunos datos. Esos datos los vamos a almacenar en un archivo XML, luego los vamos a pasar a otro formulario y el formulario pues va a acceder a esos archivos XML y va a publicar o a mostrar la información. Esa sería la estrategia. Bueno, pues vamos a hacer acá el formulario.
Y a continuación colocamos un botón como para indicar que al presionar el botón pues pasaremos los datos al siguiente formulario. Bueno, en todo caso vamos a darle ubicación a todo esto. Solamente le doy ubicaciones a los elementos view para que no se sobrepongan. ¿Ya? Creo que están todos acá. Bueno, lo otro entonces sería darles nombres a las cajas de texto y bueno, pues ahí están. Tenemos entonces el botón y lo que necesitamos para asociar esto. Bien. Creo que al menos el diseño del primer formulario estaría listo. Ahora entonces vamos a proceder a la codificación del formulario. Es decir, nos vamos al archivo Java y aquí entonces deberíamos programar. Bueno, ya todos sabemos que esto tiene más o menos una plantilla o estructura de programa. Primero habríamos que decir entonces que olvidaba algo. Me olvidaba los nombres que le puse. Es dato 1 y el otro era dato 2, tipo plain text. La clase, olvidé la clase. TextView. TextView. TXT dato 1. TXT dato 2. ¿Ya? Simplemente defino eso. Y creo no necesito nada más hacer referencia, con eso estaría suficiente. Ahora vamos a instanciar muy bien, entonces tenemos ahí instanciado los elementos. Bien, ahora entonces vamos a programar el botón
que guardaría los datos. Bueno, aquí me marca un error en el view, que es porque no está incluido en el import. Le doy Alt Enter para que incluya en el import. Listo, como ven, ya está incluido en el import el view. Bueno, entonces vamos a programar esta parte. Le voy a ampliar. Ahí está mejor. Ya. Entonces vamos a utilizar las librerías Shared Preference, que serían más o menos así. Exacto. Entonces creo una clase pref de tipo Shared Preference y esto va a ser igual a getSharedPreference. Exacto. Aquí le vamos a dar entonces un nombre al archivo XML. Entonces vamos a ponerle vamos a ponerle datos. ¿Ya? Sería el nombre que le vamos a dar. Y luego tendríamos que decirle cuál es el contexto de trabajo que va a tener este archivo. Entonces dice, solamente lo voy a utilizar para agregar, voy a habilitar solamente la escritura, o solamente que trabaje en modo privado, que permita a otras aplicaciones ingresar acá también. Bueno, entonces aquí tenemos algunas formas donde se puede utilizar. Si quisiera que solamente la aplicación actual esté trabajando con esto y ninguna otra aplicación pueda tener acceso al archivo, entonces le digo que quiero que trabaje de modo privado. Sí, de esa forma entonces le estamos diciendo que ese archivo XML pues va a trabajar exclusivamente para esta aplicación. Bueno, entonces creamos otro objeto editor de la clase SharedPreference.editor. Que va a ser igual entonces a las preferencias que acabamos de instanciar, el archivo que vamos a instanciar. Y a ese archivo vamos a decir que quiero yo editarlo. Es decir, entro en modo edición. Voy a comentar acá como para que se pueda entender. ¿Ya? Eso es lo que básicamente tendríamos que hacer. Primero definimos el acceso, es decir, cómo vamos a hacerlo, de modo privado, compartido, qué sé yo. Y segundo, pues entramos a modificar ese archivo. Y tercero sería entonces colocar datos en el archivo. Bien, para colocar simplemente hacemos uso del editor. Y ahí utilizamos los métodos para colocar datos. Entonces aquí tengo varios métodos para colocar.
tengo para colocar booleanos, punto flotante, enteros, strings. Bueno, vamos a colocar, por ejemplo, entonces un string. Debo darle un nombre al dato que voy a guardar ahí. Dato 1. ¿Y qué información es la que voy a guardar en ese lugar? Pues voy a guardar los datos que tiene txt dato1.getText.toString. ¿Ya? Ahí estoy guardando el dato 1 y lo propio también puede ser para el dato 2. Vamos a guardar un dato numérico o entero. No sé, se me ocurre colocar el valor 45. ¿Ya? ¿Ya? Coloquemos un punto flotante también. Esto es una clave doble. Bueno, no tengo punto doble, pues solamente tengo put float. Bueno, entonces aquí lo vamos a poner un cast, ¿no? O sea, perfecto. Y bueno, coloquemos también un booleano. Ya. Bueno, entonces ahí lo que hemos hecho es colocar varios datos en el archivo XML. Bueno, la ventaja que tiene esta librería es que mientras estoy trabajando con el put, estoy colocando todos los datos en un buffer de memoria que hace que el acceso sea mucho más rápido, ¿cierto? Y que todavía los datos no estén comprometidos físicamente en el archivo XML. De modo que, pues, para que los datos vayan y se guarden físicamente en el disco, lo que tendría que decir, pues, es hacer un commit de estos cambios. ¿Ya? Con eso entonces estarían ya guardados los datos en el archivo XML. Sí, y como para comprobar de que ya. Bueno, entonces aquí le he puesto este comentario que dice que cuando coloco datos en el archivo XML, en realidad lo estoy haciendo en un buffer de memoria que hace que el acceso sea mucho más inmediato. Y acá físicamente guardo los archivos ya en el disco, ¿no es cierto? Bueno, vamos a decirle que como para comprobar que esto funciona bien, vamos a decirle que este botón, tan pronto guarda los datos, pues abandonar la app. ¿Sí? Es decir, guarda los datos y se cierra la app.
¿Por qué hago esto? Porque, bueno, vamos a hacer otro botón. Vamos a hacer por acá otro botón que al invocar este botón pues diga leer datos XML. Bien, entonces, ¿qué significa? Que cuando yo ingrese otra vez al aplicativo y le dé clic en leer datos XML, pues bueno, se vaya a otro layout y en ese otro layout recupero los datos. Aunque directamente podría aquí mismo leer los datos y colocar en el mismo layout. Si es más rápido, hagamos en este mismo layout para no perder, no hacer más cosas. ¿Sí? Entonces, vamos por acá y vamos a programar entonces el siguiente método. Aquí me voy colocando esto de una vez. Entonces cmd read on click, ya, así se va a llamar. Entonces, al hacer clic en este botón, lo que vamos a hacer es leer los datos que están almacenados. Bien, pues vamos a decirle que voy a definir un objeto reference y aquí pues tendría que hacer referencia al mismo archivo XML que utilicé antes para guardar, pues obviamente debo utilizarlo para leer también. ¿Okay? Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es leer los datos y esos datos asignarlos pues a, en este caso, las cajas de texto. txt dato1.setText y bueno, aquí le digo entonces cuál es el valor que voy a colocar en esta caja de texto. Le digo entonces, con el objeto ref que había utilizado para acceder al archivo, directamente de ahí voy a leer los datos que tengo. ¿Sí? Bien, entonces me dice
Ese se llama el dato y aquí voy a colocar un valor por defecto en caso no encuentre el dato ahí o esté vacío. Entonces, un valor por defecto. Vamos a poner default 1. Bueno. Yo ya no necesito el toString, solamente así estaría bien. Lo apropiado también sería leer el dato 2 y asignarle a la caja de texto 2. Ya. Aquí tengo un problema. Aquí le puse dato con minúsculas y también acá debería ser dato con minúsculas porque es sensible a las mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? Entonces aquí ya tendría listo todo. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar en mi teléfono para comprobar que esto está bien. Vamos a preparar acá el teléfono, está listo. Bueno, entonces vamos a ejecutar. ¿Me decía algo? Sí, tiene toda la razón, hay que colocar los métodos. Tiene toda la razón. Sí, ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer que esto funcione. Entre tanto, vamos a por acá a visualizar el teléfono. Ya. Bueno, ahí está mi aplicación. Perfecto. Entonces tengo el aplicativo ahí. Bueno, aquí tengo dos opciones, ¿cierto? Voy a escribir los datos que quiero guardar y luego pulso guardar. O la otra podría también decirle quiero hacer clic en leer datos para ver qué resultado me coloca en las cajas de texto. O leer datos. Entonces me pone default 1 y default, bueno, le puse el mismo valor default 1. Significa que accedió al archivo XML, no encontró ningún valor ahí para colocar y por defecto colocó esas cadenas de texto default 1. Bueno, vamos a guardar, aquí vamos a cambiar la información, dato, aquí lo que sea, acá vamos a colocar
ya, listo. Esta información vamos a guardar acá y pues inmediatamente vamos a guardar los datos. Esos datos se van a guardar ahí y se va a cerrar el aplicativo. Perfecto, entonces el aplicativo está cerrado y por acá pues vamos a decirle que culminamos esta ejecución y vamos nuevamente a ejecutar. Bueno, entonces esperamos ahí que se ejecute esto. Bien, ya tenemos la ejecución. Y le vamos a decir ahora entonces que quiero leer los datos. Recuerden, la aplicación ya se cerró. Entonces, los datos, sin embargo, están guardados en el archivo. Digo, leer datos. Y pues ahí se muestra lo que había digitado para guardar. Y de seguro también están guardados los datos enteros, el booleano y el flotante, que también le dijimos que guarde ahí. Bien, entonces como ustedes pueden ver, funciona bien. Entonces esta era la práctica rápida que queríamos hacer para que se demuestre el uso de esta forma de almacenamiento de datos, que es muy rápida, muy versátil de programar y sobre todo pues nos brinda las opciones de seguridad de compartición del archivo. Bien, vamos a dejarle ahí.